Si quieres descubrir la desgarradora verdad de cómo la voz más bella de América Latina terminó sepultada bajo una cadena de traiciones familiares, excesos y un oscuro misterio médico que hasta el día de hoy divide a sus herederos, tienes que quedarte hasta el mismísimo final de esta historia. Todo comenzó el 17 de febrero de 1948 en la colonia Clavería de la Ciudad de México, cuando llegó al mundo José Rómulo Sosa Ortiz, un niño predestinado al arte pero también a la tragedia biológica. Hijo de José Sosa Esquivel, un tenor de ópera de voz privilegiada pero consumido por un alcoholismo severo y un carácter difícil, y de Margarita Ortiz, una pianista concertista que debió sacrificar su carrera para mantener a la familia, el pequeño José creció rodeado de notas musicales e influenciado por el fantasma de la frustración paterna. Su infancia transcurrió en un hogar marcado por las carencias económicas y los episodios de inestabilidad emocional, donde su padre prohibía estrictamente la música popular por considerarla de categoría inferior, lo que obligó al joven a cultivar su pasión de manera clandestina. Tras el abandono definitivo de su padre en 1963, el adolescente debió salir a las calles a trabajar como mecánico, impresor y serenatero para aportar dinero a su madre y hermano menor. Fue en los callejones tapatíos y en las peñas bohemias de la capital donde comenzó a pulir una voz única, caracterizada por un registro barítono con resonancias de tenor, una afinación matemática y una capacidad pulmonar prodigiosa que desafiaba las leyes de la física. En 1965 formó el trío Los Beat junto a sus amigos, interpretando jazz y bossa nova en pequeños restaurantes donde apenas ganaba para el camión, pero su destino cambió radicalmente cuando el productor discográfico Rubén Fuentes lo descubrió y lo firmó para el sello RCA Víctor en 1969, para homenajear a su padre fallecido en 1968 debido a las secuelas del alcoholismo y un enfisema pulmonar. Adoptó el nombre artístico de José José, fusionando su nombre con el de su progenitor. Su primer álbum homónimo contenía joyas como La nave del olvido, pero el verdadero Big Bang de su carrera ocurrió el 15 de marzo de 1970 en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México durante el segundo Festival de la Canción Latina. Con apenas 22 años de edad, vistiendo un traje impecable y ante la mirada atónita de estrellas consagradas como Angélica María y Marco Antonio Muñiz, José José subió al escenario para interpretar El Triste de Roberto Cantorell. La actuación fue una demostración de técnica vocal deslumbrante, sosteniendo notas imposibles sin tomar aire durante lapsos que dejaron paralizados a los jueces y al público presente, provocando una lluvia de flores, aplausos ensordecedores y la ovación de pie de todo el auditorio. Aunque el jurado le otorgó el tercer lugar en una decisión sumamente polémica que provocó el enojo de la audiencia, la presentación fue transmitida por televisión a millones de hogares en toda América Latina, convirtiéndolo de la noche a la mañana en una celebridad continental. Sin embargo, el peso vertiginoso de la fama repentina se convirtió en una trampa mortal para un joven emocionalmente frágil. Incapaz de procesar el éxito masivo, los contratos millonarios y el acoso constante de la prensa, José José cayó en las garras del alcoholismo, repitiendo el trágico patrón de su padre. En 1970 inició una tormentosa relación con Natalia Kiki Herrera Calles, nieta del expresidente Plutarco Elías Calles y una mujer 20 años mayor que él, perteneciente a la alta sociedad mexicana. La boda se celebró en 1971 en medio del rechazo de la familia de la novia, que veía al cantante como un advenedizo sin clase. El matrimonio se transformó en un torbellino de parrandas interminables, noches de exceso en cabarets y discusiones públicas que devoraron la salud mental del artista, culminando en un escandaloso divorcio en 1973. Deshecho físicamente y con sus primeras crisis vocales, fue internado por primera vez en un centro de rehabilitación con la ayuda de su madre. La vida le dio un nuevo aire en 1975 cuando contrajo matrimonio con la modelo y actriz Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel, con quien procreó a sus dos primeros hijos, José Joel y Marisal. Durante este periodo bajo el manejo de su cuñado Manuel Noreña, el cantante vivió su época dorada a nivel comercial, lanzando álbumes legendarios como Gavilano Paloma en 1977, Volcán en 1978 y Si me dejas ahora en 1979, vendiendo millones de copias y abarrotando recintos icónicos como el Madison Square Garden de Nueva York y el anfiteatro de Universal Studios en Los Ángeles. El ápice de su gloria musical llegó el 1 de noviembre de 1983 con el lanzamiento del disco Secretos, producido por el compositor español Manuel Alejandro. Este álbum se convirtió en el fenómeno discográfico más grande en la historia de la música en español, superando las 12 millones de copias vendidas y posicionando todos sus sencillos en las listas de popularidad internacionales. Pero mientras el mundo se rendía ante el príncipe de la canción, en la intimidad su vida se desmoronaba por completo. La presión de las giras extenuantes, la explotación financiera por parte de su entorno directivo y el consumo incontrolable de alcohol y sustancias prohibidas comenzaron a erosionar de manera irreversible su sistema respiratorio y sus cuerdas vocales. En 1985 sufrió una neumonía severa que le colapsó un pulmón,
dejándolo al borde de la muerte y reduciendo drásticamente su capacidad respiratoria. Ignorando las advertencias médicas y obligado a cumplir contratos millonarios, se inyectaba cortisona directamente en las cuerdas vocales para poder cantar en vivo, un tratamiento destructivo que terminó por cristalizar y desgastarle los tejidos de la garganta. La combinación de adicciones y problemas financieros provocó su divorcio de Anhel en 1991 en medio de cruces de acusaciones sobre desvío de dinero y negligencia. Tocado en lo más profundo de su orgullo, José José cayó en el abandono total, llegando a vivir dentro de un automóvil en las calles de la Ciudad de México junto a otras personas en su misma situación, ingiriendo bebidas nocivas y perdiendo casi por completo la voz. En 1993, al borde del colapso, su amigo el manager Ricardo Rocha lo rescató y lo trasladó en un avión privado a la clínica de rehabilitación Hazelden en Minnesota, Estados Unidos, donde logró mantenerse sobrio por varios años. En 1995 encontró un nuevo refugio afectivo al casarse con la cubana Sara Salazar, con quien tuvo a su tercera hija, Cerite. Con una voz profundamente deteriorada y rasposa que apenas recordaba a la de los años 70, el cantante continuó realizando giras y grabando discos por pura necesidad económica, mientras su cuerpo sufría los embates de diversas enfermedades como parálisis facial, diabetes, gastritis crónica y la bacteria Giardia-lambda. La verdadera pesadilla médica comenzó en marzo de 2017, cuando se le diagnosticó un tumor en el páncreas. Tras meses de quimioterapias y una compleja cirugía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México, su estado de salud era sumamente delicado. En febrero de 2018, en un episodio rodeado de hermetismo y tensión familiar, su hija menor Cerite se lo llevó de manera intempestiva en un avión ambulancia hacia la ciudad de Miami, Florida, aislándolo por completo de sus hijos mayores José Joel y Marisal, así como de la prensa y de sus amigos más cercanos. Durante más de un año y medio, el paradero exacto y las condiciones de salud del artista fueron un misterio absoluto que desató una guerra mediática sin precedentes entre los dos bandos de la familia. El desenlace fatal ocurrió el 28 de septiembre de 2019 en el Homestead Hospital de Miami, donde el príncipe de la canción falleció a los 71 años de edad. Lo que debió ser un luto nacional se convirtió en un sainete macabro cuando las cenizas del cantante fueron divididas tras días de negociaciones diplomáticas e incertidumbre sobre dónde descansaría su cuerpo. Una mitad permaneció en Miami con su viuda e hija menor, mientras que la otra mitad fue enviada a México para recibir un homenaje multitudinario en el Palacio de Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe, antes de ser sepultadas junto a los restos de su madre en el Panteón francés, cerrando así la trágica pero inmortal historia del hombre que le cantó al amor como nadie más lo hará jamás. Sin embargo, la muerte física de José José no puso un punto final a su historia, sino que encendió la mecha de una batalla legal y mediática aún más encarnizada que mantuvo en vilo a todo el continente. Mientras el pueblo mexicano lloraba la partida de su más grande ídolo cantando sus temas en las plazas públicas, en los tribunales de México y Estados Unidos comenzaba a tejerse una oscura trama por el control de su valioso legado, sus regalías musicales y las propiedades adquiridas a lo largo de más de 5 décadas de carrera. El primer gran escándalo tras su sepelio surgió con la filtración de audios y conversaciones privadas grabadas durante los últimos meses de vida del cantante en Miami. En esos materiales, se escuchaba a un José José sumamente debilitado, con una voz que era apenas un susurro inaudible, siendo presuntamente presionado para ceder los derechos de representación y gestión de sus bienes a su hija menor, Cerite Salazar, y al esposo de esta. Esta revelación indignó a la opinión pública y alimentó las sospechas de que el intérprete de El Triste había pasado sus últimos días prácticamente incomunicado, despojado de su voluntad y retenido en condiciones deplorables. La controversia escaló a niveles jurídicos mayores cuando, a finales de 2020, sus hijos mayores, José Joel y Marisal Sosa, respaldados por su madre Anhel Noreña, iniciaron un proceso legal en la Ciudad de México para la apertura del juicio testamentario del artista. La gran sorpresa sacudió a los medios de comunicación en abril de 2021, cuando los juzgados de la capital mexicana dictaminaron la validez de un testamento redactado por José José en el año 1988. En dicho documento, legalmente binding y no revocado en territorio mexicano, se nombraba a Ana Elena Noreña como la única y universal heredera de todos sus bienes, derechos de autor, marcas registradas y regalías derivadas de su catálogo discográfico. La resolución desató una ola de reacciones contradictorias. Por un lado, Anhel Noreña celebró el fallo judicial declarando ante los medios que la justicia divina y terrenal le daba la razón, mientras que en Miami, la facción de la familia encabezada por Sara Salazar y su hija desestimaba la validez de las leyes mexicanas, asegurando contar con un testamento más reciente firmado en el estado de Florida. Esta división legal generó un choque entre dos jurisdicciones internacionales, bloqueando temporalmente la cobranza de millones de dólares en regalías generadas por plataformas digitales y reproducciones radiofónicas a nivel global. Más allá de los pleitos de herencia y los juzgados, el deterioro
biológico que sufrió la voz de José José sigue siendo objeto de intensos debates médicos y científicos hasta el día de hoy. Durante décadas, el público asumió que la pérdida de su prodigioso registro vocal se debió exclusivamente al abuso continuado del alcohol, el tabaquismo y el consumo de cocaína. Sin embargo, especialistas en foniatría y neurología que lo trataron a lo largo de los años revelaron que el cantante fue víctima de una suma de padecimientos médicos altamente devastadores que actuaron como un complot en contra de su garganta. A la par de la neumonía severa que en 1985 destruyó las 2/3 partes de su capacidad pulmonar izquierda, José José fue diagnosticado en los años 90 con parálisis facial, una afección neurológica causada por el virus del herpes zóster que atacó directamente el nervio vago y los pliegues vocales. Este virus, sumado a la bacteria Giardia lambda que contrajo en sus viajes y a un reflujo gastroesofágico severo que le quemaba constantemente las cuerdas vocales con ácido estomacal mientras dormía, terminó por fosilizar las estructuras elásticas de su aparato fonador. Intentando desesperadamente cumplir con sus compromisos artísticos para pagar sus deudas, el cantante recurrió al uso indiscriminado de infiltraciones de cortisona, un tratamiento paliativo de emergencia que terminó por atrofiar irremediablemente los músculos de su cuello. A pesar del trágico desenlace de su salud física y de la guerra mediática que ensombreció sus últimos días, la figura de José José logró trascender el tiempo y la decadencia biológica de una manera casi milagrosa. A través de las décadas, su catálogo musical experimentó un fenómeno de revitalización único en la historia de la música hispana, conectando de forma masiva con nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de verlo en su época de gloria vocal. Artistas del género urbano, el pop, el rock y la música regional mexicana han versionado sus temas, demostrando que la estructura melódica y lírica de sus canciones posee una vigencia atemporal. Su historia es, en última instancia, el retrato trágico del artista absoluto, un hombre bendecido con un talento vocal sobrehumano, dotado de una sensibilidad desmedida para interpretar el dolor, la pasión y el desamor, pero azotado por los mismos demonios, debilidades y traiciones que aquejan a cualquier ser humano. La voz de José José se apagó para siempre en la tierra, pero su leyenda permanece grabada en el ADN cultural de todo un continente, donde cada noche, en alguna taberna, en alguna calle o en algún rincón solitario, alguien vuelve a presionar play para escuchar a aquel joven de 22 años paralizar al mundo cantando El Triste. Para comprender el impacto definitivo de este mito, debemos sumergirnos en la psicología detrás de su interpretación, en esa habilidad casi sobrehumana que transformó a José Rómulo Sosa Ortiz en el confesor emocional de varias generaciones. Lo que hacía a José José un fenómeno irrepetible no era solo su técnica pulmonar perfecta o esa capacidad para sostener frases larguísimas sin dar una sola bocanada de aire, sino una vulnerabilidad transparente que conectaba directamente con el sufrimiento del oyente. Cuando cantaba sobre la derrota amorosa, el fracaso o la nostalgia, el público no estaba escuchando a una estrella distante desde un pedestal de cristal, escuchaba a un hombre común que estaba sangrando exactamente por las mismas heridas. Esa entrega absoluta sobre los escenarios tuvo un costo devastador en su vida íntima, convirtiéndolo en un prisionero de su propia fama. Las crónicas de sus giras internacionales durante las décadas de los 70 y 80 retratan a un artista que pasaba de la euforia multitudinaria de estadios abarrotados por más de 40.000 personas a la soledad aplastante de habitaciones de hotel anónimas. Fue en esa brecha entre el aplauso ensordecedor y el silencio de la madrugada donde las adicciones echaron raíces profundas. La presión por mantener el nivel de ventas que exigía la industria discográfica, sumada a la incapacidad de negarse a las peticiones de amigos, empresarios y parásitos sociales que se aprovechaban de su legendaria generosidad, lo llevaron a usar el alcohol y las sustancias como un anestésico para el cuerpo y el alma. El propio José José confesó en sus memorias que llegó a regalar joyas, automóviles, casas y sumas millonarias de dinero en efectivo a personas que apenas conocía, incapaz de decir que no y buscando desesperadamente el afecto que la severidad de su infancia le había negado. Esta ingenuidad financiera lo dejó a merced de malos manejos administrativos que devoraron la inmensa fortuna acumulada durante sus años dorados. Mientras las multinacionales de la música y sus representantes ganaban decenas de millones de dólares a costa de su garganta, el príncipe de la canción acumulaba deudas con el fisco, hospitales y acreedores, una paradoja trágica para el cantante más vendedor en la historia del idioma español. Incluso en los momentos de mayor decadencia vocal, cuando la voz cristalina de 1970 se había transformado en un hilo rasposo y cansado, el público mexicano e hispanoamericano jamás le dio la espalda. Los conciertos de sus últimas décadas de carrera se convirtieron en auténticos rituales de devoción colectiva. La gente no acudía a sus presentaciones para juzgar la afinación de un hombre enfermo, la audiencia asistía para rendirle tributo, para cantar las canciones por él cuando el aliento le fallaba y para devolverle en forma de ovaciones un poco de la felicidad que él les había regalado durante toda una vida. Era un espectáculo profundamente conmovedor donde el amor del pueblo funcionaba como la única medicina capaz de erguir a un cuerpo maltrecho. El análisis de su legado musical revela además una contribución invaluable a la cultura popular, la democratización del sentimiento masculino. En una América Latina dominada por estructuras machistas donde a los hombres se les enseñaba a reprimir sus emociones y a ocultar la fragilidad,
las canciones de José José sirvieron como un canal de desahogo legítimo. A través de sus letras, los hombres aprendieron a llorar por amor, a admitir la culpa, a pedir perdón y a reconocer la derrota sin perder la dignidad. Temas como Lo pasado, pasado, Amar y querer, Desesperado o Me vas a echar de menos se convirtieron en un código de conducta emocional y en la banda sonora obligatoria de borracheras, reconciliaciones y duelos amorosos en todo el mundo hispanohablante. Al día de hoy, el fenómeno de José José sigue desafiando las lógicas del mercado musical moderno. En una era dominada por ritmos desechables, algoritmos balouchas y producciones sintéticas, las grabaciones originales del príncipe de la canción continúan sumando cientos de millones de reproducciones anuales en las plataformas digitales. Las nuevas generaciones continúan descubriendo en el trabajo de compositores como Roberto Cantorell, Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija y Camilo Sesto, interpretado por la voz inmortal de José José, una cumbre artística que difícilmente volverá a repetirse. La historia de José Rómulo Sosa Ortiz es la consagración definitiva de un mito trágico, el hombre que lo perdió todo, la salud, la fortuna, la voz y la tranquilidad familiar, pero que a cambio conquistó la inmortalidad en el corazón de su pueblo. Cada vez que una luz se apaga, una copa se sirve y suena el primer acorde de El Triste, el príncipe de la canción vuelve a levantarse de entre las sombras para recordarnos que el verdadero talento, cuando está teñido de alma y sufrimiento real, es lo único que puede derrotar a la muerte. La dimensión social y cultural que alcanzó José José durante su existencia trasciende con creces los límites de la industria del entretenimiento, convirtiéndolo en un sociólogo involuntario de la vida nocturna y afectiva de América Latina. Para entender la magnitud de su huella, basta con analizar la geografía urbana de la Ciudad de México y de las grandes capitales hispanohablantes durante las décadas de los 70, 80 y 90. La colonia Clavería, el barrio que lo vio crecer en Azcapotzalco, se transformó progresivamente en un santuario laico de la música romántica, donde hasta el día de hoy, frente a la estatua de bronce erigida en su honor en el Parque de la China, miles de fanáticos de todas las edades se congregan espontáneamente cada 28 de septiembre y cada 17 de febrero para cantar a coro su repertorio completo, entre lágrimas, flores y botellas compartidas como en un ritual ancestral de comunión popular. El fenómeno de su voz funcionó también como un puente estilístico e intergeneracional sin precedentes en la música latina. A finales de los años 90, cuando el rock en español y el pop alternativo buscaban sus propias raíces e identidad, la figura de José José fue reivindicada por las bandas más influyentes de la época. En 1998 se lanzó el álbum Un tributo a José José, un disco histórico donde agrupaciones como Café Tacuba, Molotov, La Ley, Julieta Venegas, Alex Sintek y La Cuca reinterpretaron sus clásicos adaptándolos al ska, al rock pesado, al hip hop y a la música electrónica. Lejos de verse como una desacralización de su obra, este proyecto demostró que la columna vertebral melódica y poética de sus temas poseía un rigor técnico tan perfecto que podía resistir cualquier metamorfosis de género musical, conectando de golpe a la juventud rebelde con el catálogo que escuchaban sus padres y abuelos. Sin embargo, detrás del resplandor de las producciones discográficas y los homenajes masivos, la vida cotidiana de José José en sus últimos años de actividad profesional era un calvario logístico y de resistencia física que muy pocos llegaron a presenciar tras bambalinas. Aquellos que trabajaron en su equipo de producción durante la década de los 2000 recuerdan la desgarradora rutina previa a cada subida al escenario. El cantante debía someterse a complejas sesiones de vaporizaciones, masajes en la garganta y ejercicios de calentamiento vocal que se prolongaban por horas solo para poder articular palabra con claridad. A pesar del dolor insoportable que le causaban la osteoartritis y la parálisis facial que afectaba la movilidad de su rostro, el artista se negaba rotundamente a cancelar un concierto, impulsado por un respeto sagrado hacia su público y por la apremiante necesidad financiera de cubrir los costos médicos de su familia y los suyos propios. Esta vulnerabilidad permanente terminó por moldear un mito profundamente humanizado. A diferencia de otras grandes figuras de la época que construyeron murallas de misterio, inaccesibilidad o soberbia a su alrededor, el príncipe de la canción jamás escondió sus fracturas. Se presentaba ante las cámaras con una honestidad desarmante, hablando abiertamente de sus derrotas con el alcohol, de sus errores matrimoniales y del miedo terrible que le producía perder la voz por completo. Esa transparencia absoluta provocó que el público no solo lo admirara como artista, sino que lo adoptara con un afecto casi paternal y protector. La gente no quería juzgar al ídolo caído, quería salvarlo de sus propios demonios. El impacto científico de su voz sigue siendo objeto de estudio en academias de canto y escuelas de música en todo el mundo. Maestros de vocalización señalan que la técnica de respiración diafragmática de José José en sus años dorados era un fenómeno anatómico perfecto. Su habilidad para controlar la presión del aire le permitía ejecutar crescendos y diminuendos impecables en una sola nota sostenida, una destreza aprendida del estudio riguroso de la ópera italiana que su padre le inculcó de niño y combinada con el lirismo natural del bolero y la balada pop. Esta combinación entre la disciplina clásica y el sentimiento callejero dio origen a una escuela de interpretación que marcó el estándar de calidad para todos los baladistas que surgieron en las décadas posteriores. La historia de José Rómulo Sosa Ortiz se consolida así como la tragedia más bella de la música en español, la saga de un hombre modesto
puesto que recibió el don celestial de una voz irrepetible, que tocó el cielo con las manos en cada escenario que pisó, que conoció los abismos más oscuros de la condición humana y que, al final del camino, dejó grabado su nombre en la eternidad. Mientras exista un corazón roto, una noche helada y la necesidad de buscar consuelo en una melodía, la voz del príncipe de la canción seguirá resonando con la misma fuerza, recordándonos que el amor verdadero no muere jamás, solo se transforma en música. Así se cierra el telón de una vida donde el talento incalculable y el sufrimiento caminaron siempre de la mano. José José no solo nos dejó un repertorio inolvidable, sino la lección de que las verdaderas leyendas no se miden por sus caídas, sino por la huella imborrable que dejan en el alma de su pueblo. El príncipe de la canción se fue, pero su voz vivirá para siempre. Si el video te gustó, dale like y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas de los próximos videos.